Mi nombre es Alejandra Santiago García, alumna de Prepa en línea CEP. Mi facilitador en este módulo 23 bloque A es Daniel de la Fuente Barrón, quien agradezco su asesoría. Este mensaje va dirigido a la población entera, a dependencias gubernamentales y no gubernamentales, a movimientos independistas, ONGs que cuidan y protegen el medio ambiente tanto a nivel nacional e internacional. El objetivo general del proyecto Salvemos las Siempre Vivas y Reforestemos los Cerros es precisamente para fomentar la reforestación y el rescate de las siemprevivas, plantas prehispánicas en vía de extinción, e involucrar a autoridades, comunidad y dependencias gubernamentales y no gubernamentales para erradicar su extinción en la comunidad de San Pedro Nopala e impulsar la economía mediante su reproducción de estas plantas. Este proyecto se basa en esta investigación de las preocupaciones sobre el medio ambiente que comenzaron a principios del siglo XX en los círculos académicos de los países industrializados, y después de la Segunda Guerra Mundial la discusión se propagó hacia otros países hasta que en la década de 1970 se crearon los organismos mundiales encargados de la atención de los ecosistemas y de la adecuada explotación de los recursos naturales. Se puede afirmar que el medio ambiente se convirtió en un asunto de importancia mundial a partir de la primera, también conocida como la Conferencia de Estocolmo, donde se reconoció el daño causado por el hombre en distintas regiones de la Tierra: contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos, trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera, destrucción y agotamiento de recursos no renovables, así como el daño en el medio ambiente que rodea al ser humano, en donde vive y trabaja, con consecuencias nocivas para la salud. Esta investigación tiene como objetivo promover la participación en la comunidad del sector privado y público, social, salud y económico, para emprender un trabajo conjunto y ayudar a fomentar soluciones acordes a la problemática que se vive en la comunidad derivada a la tala de árboles y saqueo indiscriminado de las siemprevivas que están en vía de extinción. La afectación en la comunidad de San Pedro Nopala va desde la corta y quema de árboles, que afecta el alejamiento de las lluvias, la falta de interés en la preservación del medio ambiente afecta la erosión de los suelos y mantos acuíferos. Al no tener un proyecto claro de un vivero donde se reproduzcan estas plantas en vía de extinción, desaparecerán por completo. Falta de educación ambiental y los daños en la salud que pueden traer la deforestación en cerros y montes. Con un proyecto de trabajo bien planeado, en colaboración con la comunidad y dependencias del sector privado o público, dependencias gubernamentales y no gubernamentales, habría grandes beneficios para todos, desde lo económico, salud y educativo. Uno de los riesgos que corre la comunidad es la desaparición de las especies, con ello la fauna. Si no se planea un proyecto de trabajo para preservación del medio ambiente y se dé un alto a la tala de árboles, que es el factor principal de afectación en los cerros y montes, uno de los riesgos que corre la comunidad es la desaparición de las especies, con ello la fauna. Si no se planea un proyecto de trabajo para preservación del medio ambiente y se dé un alto a la tala de árboles, que es un factor principal de afectación a los cerros y montes. Según el Banco Mundial, las zonas protegidas, tanto terrestres como marinas, son fundamentales para la conservación de importantes actividades relacionadas con la biodiversidad, que de lo contrario se verían afectadas por las presiones de las demandas de alimentos, materiales y energía. Aproximadamente el 80% de deforestación en el mundo está impulsada por la actividad agrícola. El lugar donde se llevará a cabo este proyecto es en el municipio de San Pedro Nopala, Tepozcolula, Oaxaca, que pertenece a la región de la Mixteca oaxaqueña. En cada hogar lo compone 2 adultos, niños y en muchas ocasiones de una persona de la tercera edad. Las personas beneficiarias con el proyecto es una población de alrededor de 405 habitantes. Este proyecto beneficiará de manera directa a gran parte de la población para mejorar la calidad de sus campos y tener mejores cultivos para vender sus siembras y tener las fuentes adquisitivas para mejorar su vida. Según el Banco Mundial, alrededor de 1.300 millones de personas dependen de los bosques para la obtención de empleo, productos forestales, medios de subsistencia e ingresos, como las cuencas forestales proveen del 75% de agua dulce en el mundo para satisfacer necesidades domésticas, agrícolas, ecológicas e industriales. Además, como afirma el Banco Mundial, los bosques son los mayores almacenadores de carbono del planeta y actúan como filtros de aire. En medio de radicales cambios climáticos que evidencia el planeta en los últimos tiempos, es importante resaltar que los bosques ayudan a abordar estos impactos. Esto es posible ya que regulan el
el flujo del agua, mantienen el suelo para la agricultura y protegen comunidades costeras. De no llevarse a cabo este proyecto, la comunidad seguirá sufriendo la escasez de lluvias, suelos erosionados, cosechas que no se lograrán y lo peor, traerá afectación en la salud y monetariamente. En 25 años, América Latina ha perdido alrededor de un 10% de su superficie forestal, lo que representa unos 970.000 kilómetros cuadrados. Por el contrario, la región de Oriente Medio y Norte de África ha ganado aproximadamente un 16% de superficie forestal. Objetivos específicos. Crear un comité y buscar ayuda en dependencias gubernamentales y no gubernamentales. Sus metas de este objetivo es la elección del comité para la realización del proyecto, buscar apoyos en dependencias, como lo habíamos mencionado, gubernamentales y no gubernamentales. En el segundo objetivo específico, se plantea la creación de un vivero en la comunidad y dar talleres de capacitación en cómo reproducirlas, de la cual sus metas son impartición de talleres de capacitación para el cuidado de las plantas en extinción y la creación del vivero para su reproducción. En el tercer objetivo específico, planteamos fomentar e impulsar la economía en la comunidad mediante la reproducción de estas plantas en vía de extinción. Sus metas en este tercer objetivo específico es impulsar la investigación sobre el uso curativo de estas plantas, reproducirlas para la venta y exportación para su sustentabilidad del proyecto. Y tercero, reforestar áreas del monte y cerros. Mi nombre es Alejandra Santiago García, alumna de Prepa en Línea CEP, y de esta forma les presento mi material de este módulo 23. Gracias.